Cuando necesite trabajos de madera o tridimensionales, o necesite botones alusivos a alguna publicidad o recuerdos, le recomiendo Jewelry Maker y que llamen a su propietaria, Alejandra Lagos. La conozco desde hace tiempo. Es mi hija. ¿Qué les parece? Ok, díganle que van de mi parte. Tito Lagos Basset. Bueno, cuando mis amigos me preguntan qué mariachi utilizo yo para mis fiestas personales, sin lugar a duda tengo que mencionar a mi amigo José Cervantes, el dueño de elmariachilatino.com. Somos amigos desde hace muchísimos años y indudablemente es el mejor mariachi de California. Cuando lo llamen, díganle que van de mi parte, Tito Lagos Basset, y me lo saludan. Una de las ventajas de tener tantos años de vivir en esta gran metrópoli de Los Ángeles, California, es que uno ha logrado hacer verdaderas amistades. En este caso les quiero presentar mgprinting.com de mi amigo Mauro Gómez. Él está localizado en el Monte, California, y sin lugar a duda es la mejor imprenta que he conocido. Se los recomiendo. Dígale que va de parte de Tito Lagos Basset. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues aquí transmitiendo desde el sur de California, desde el oeste de los Estados Unidos, desde el condado de Los Ángeles, sí, aquí precisamente donde están las estrellas. Y como estamos hablando de estrellas, nada más y nada menos le presento a mi gran amigo Rodolfo Muñoz, el licenciado Rodolfo Muñoz, a quien no vamos a hacerle más presentaciones porque ya lo conocemos. Quiero nada más darle la bienvenida y que comencemos inmediatamente. Adelante, licenciado. Bien formal esta mañana. Bueno, aquí lo importante es que vamos a continuar con lo que habíamos dejado la última vez. Estábamos cerrando ya el tema de las emociones y dijimos, bueno, en la próxima ocasión vamos a ver ya una rápida mirada a los procesos afectivos, que son emociones, sentimientos, estados de ánimo y estados de tensión, para luego pasar a preguntarnos, ¿y qué es eso de la inteligencia emocional? Así que comenzamos, Tito. Comenzamos pues, hermano, y te felicito nuevamente porque estás en tu mejor forma, como te veo. Ah, Teníamos rato gracias. de no estar juntos. Pero bueno, Sí, entonces continuemos pues. bien, englobamos en lo que llamamos procesos afectivos a las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo y los estados de tensión. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dicen las emociones? Porque acordate que el asunto es el siguiente. Me voy a adelantar un poquito a lo que hablan de la inteligencia emocional y la pregunta que se hace en esa área es esta. Emoción y razón pueden ser utilizados adecuadamente para vivir, para relacionarte, para decidir, para pensar, etcétera. Y la mayor parte de teóricos andan por esa línea de pensar que sí. Entonces comencemos un poquito para que vayamos cerrando qué son los procesos afectivos. Fíjate que los procesos afectivos, independientemente de cuál sea, emoción, sentimiento, estado de ánimo, estado de tensión, son esos que nos permiten tener información en milisegundos, utilizando la experiencia acumulada por la especie, y eso nos lleva a los 100.000 millones de neuronas, trillones de conexiones nerviosas, y yo no sé cómo lo han medido, pero dicen que 2 petabytes de información de capacidad de almacenarse del cerebro que te aparecen en segundos diciéndote algo. Ahí aparecen dos conceptos: la filogenia, que es el desarrollo histórico de la especie, y la ontogenia, que es el desarrollo histórico del individuo. Y vamos a ver, aunque no lo voy a estar mencionando así, pero vamos a ver cómo estos dos elementos se combinan para dar paso a la lectura. Por aquí la pregunta es la siguiente. Si las emociones nos dicen algo, nos traen información, ¿cómo leemos esa información? ¿Cómo la utilizamos? ¿O nos dejamos nada más embargar por ellas y hasta ahí nomás llegan? Porque solo algunos elementos, las emociones, los estados afectivos nos dicen algunas cosas. Uno de ellos nos dice lo que tengo enfrente, fíjate, me facilita o me dificulta
la satisfacción de mis necesidades, intereses, deseos, objetivos, etcétera. Y si no, pongamos un ejemplo. Vos hace poquito me estabas contando que te encontraste con una situación en la que apareció la alegría. ¿Por qué? Porque te aparece una posibilidad que te permite satisfacer necesidades que están relacionadas con lo que vos más te encanta hacer. Te aparece la alegría como una señal de decir, hey, va bien, este camino que vas a tomar está excelente. ¿Qué pasa con la tristeza? La tristeza nos dice, hey, acabas de perder algo importante, dedícate a reflexionar qué pasó, qué sucedió, qué papel jugaste en esa relación y otra serie de preguntas que se hacen, ya sea que rumies, que darle vueltas a lo mismo, o que reflexiones, que es pensar cuál es el sentido de lo que te ocurrió. Eso es lo primero. Lo segundo, estos procesos afectivos, fíjate, nos dicen el significado e importancia que esa cosa tiene para nosotros. Porque a vos te emociona lo que te importa. Lo que no te importa te es indiferente. Y el otro elemento es que estos procesos afectivos no hay que desligarlos de la parte racional del individuo. Yo soy de los que creen, me he identificado con la famosa unidad orgánica entre lo cognitivo y afectivo, entre la razón y la emoción, entre el intelecto y el sentimiento. No aparecen jamás desligados del uno del otro, a pesar de que en la historia de la psicología y de otras áreas se haya investigado separadamente, pero a estas alturas muchos autores han llegado a la conclusión que desde hace rato llegaron los del enfoque histórico-cultural, que ambas son la base de todo lo que el individuo piensa, siente, decide o hace. Así que, Tito, comienzo con preguntarte qué preguntas te surgen con todo lo que acabo de decir, Bueno, más que pregunta, Rodolfo, o opiniones. una reflexión de que una vez más, con esto que me estás diciendo tú, confirmamos la importancia, y esto va dirigido a ustedes, amigos, brothers, ustedes seguidores, por favor, escuchen bien. Esto visualiza una vez más la importancia que tiene los recuerdos, los momentos. Sobre todo a ustedes estoy dirigiéndome cuando somos padres, cuando somos los formadores de otros seres. Denle la mejor calidad de vida a su familia, a sus hijos, a sus nietos. Procuren, porque todo esto que está mencionando Rodolfo ahorita se nos queda en el cerebro de una manera extraordinaria, con tantos trillones de cosas ahí de recuerdos, de que son los que al fin y al cabo en el transcurso de la vida son los como vamos a nosotros a reaccionar ante los eventos, ya sea de manera afectiva positiva o negativa. Para mí, de lo que me has dicho ahorita, Rodolfo, eso es lo más trascendente. ¿Cómo? Hay que procurar por eso cómo hacer de que la niñez de nuestros niños, valga la redundancia, sea de lo más agradable posible, porque ahí quedan los recuerdos, aunque uno no los crea, aunque uno no lo sienta, aunque no se parezca. A propósito de eso, Rodolfo, en los estudios que tú has hecho, ¿desde cuándo es que se conocen que los seres humanos recordamos las cosas? ¿Desde el vientre de la madre o cuánto tiempo después de nacido o cómo es eso? Fíjate que aquí hay diferentes teóricos. Te lo digo porque veamos qué sucede. El niño o la niña al nacer, toda la información que recibieron aún desde la etapa en la que estaba en el vientre materno está procesada en algún rincón del cerebro. Claro. Desde ahí está procesada. Y Ujú. no solamente a nivel de sonidos y no solamente a nivel de emociones que la madre suelta, sino que a nivel químico, cuando la madre suelta sustancias. Si es una madre muy estresada, es bien probable que suelte sustancias que de una u otra forma mueven el cuerpo y el cerebro de la niña o del niño. Ahora bien, cuando vos decís recordar, allá hay varios autores. Me voy a referir a algunos que desde hace rato dejé de lado. Era Jung, que habla este habla hasta del inconsciente colectivo. Este dice que el individuo puede recordar, retraer y utilizar los famosos información que viene en los arquetipos, en aquellos procesos que están relacionados con el desarrollo de la especie.
Freud te va a decir, hey, no, hombre, los procesos inconscientes, hay un momento que aparecen alrededor de los 5 o 6 años. Otros te van a decir, mira, los recuerdos, dependiendo de qué llamemos recuerdos, si por recuerdos le llamamos a aquellos elementos que se quedaron grabados en el cerebro desde que es concebido hasta que mueren. Pero otros te van a decir, ¿cómo podés hacer consciente los recuerdos? ¿En qué momento? Cuando aparece el lenguaje. Y eso nos lleva a un tema que ya te adelantaste. La emoción, porque vos dijiste dos palabras, fíjate. Una, reacción. Eso nos lleva al tema de las emociones primarias, el miedo, la cólera, etcétera, que son reacciones espontáneas, inmediatas frente a lo que nos ocurre. Y las emociones secundarias, que son las derivadas de las otras y no son secundarias por poco importantes, sino que porque aparecen después. Y estas, algunos autores le llaman sentimientos. Y dicen estos autores, entre ellos el biólogo Maturana y otros, solamente podemos recordar los sentimientos porque ya los identificamos y le damos nombre y asociamos lo que nos ocurre con ellos. Así que mi respuesta es hipotética. Para mí, yo creo que vos podés recordar desde el momento en que aparece el lenguaje, que podés recoger la experiencia y la podés verbalizar. Y esa es una de las cosas que hacen muchos terapeutas, buscar Ahora, de que traigas esa información al presente. Rodolfo, no te escuché en ningún momento hablar de esto que te voy a decir, que no sé en cuál de los libros, de las cosas que he leído yo, salió a relucir. Y es de que siempre se ha dicho, y ahí sí lo mencionaste tú, de la capacidad de absorber que tienen los niños y que se ha catalogado que eso es como que todos son una esponja hasta como los 5 o 6 años, algo así. Pero yo leí en una oportunidad, como te repito, no recuerdo dónde ni nada, pero que decían de que esa teoría de que los niños son la esponja hasta esa edad, eh, decían que no era tan cierta porque se habían descubierto estudios que en realidad o sea, esa etapa donde uno se vuelve esponja es más bien desde los 18 años a los 21 22. No, no sé si has escuchado eso tú alguna vez. Bueno, mira, de esponja, de algo que estoy un poco, ya no es una hipótesis, sino que seguro es desde el momento en que el cerebro desarrolla la capacidad de absorber los estímulos y convertirlos en imágenes, en sonidos, etcétera. Acuérdate que puede ser memoria audiovisual, memoria visual, memoria táctil, dependiendo del tipo de memoria. Pero ahí me llevas a algo. Yo no me metí a eso porque es el terreno hipotético. Y es, ahorita vos sabés de que están trabajando y ha avanzado mucho. Nosotros ahora tenemos fragmentos de información de ello, el Neuralink, que es ese chip que te puede meter en el cerebro y puede recolectar toda la información y conectarte con la web. Yo hipotéticamente pienso que va a llegar un momento que con ese tipo de instrumento va a ser capaz, o alguien que esté manejando eso va a ser capaz de leer, fíjate, las reacciones químico-eléctricas de tu cerebro que se asocian con sensación, con memoria, con imaginación, con pensamiento, etcétera. Por lo tanto, pensaría que a futuro alguien podría decir, no, hombre, si el recuerdo se puede rastrear hasta la fase en la que el individuo es concebido y se va a trasladar a instrumentos que te permitan hacer una lectura de ello. Ahorita están leyendo las cuestiones químico-eléctricas del cerebro y las están convirtiendo en señales y las personas están manejando computadoras solo con el pensamiento. Yo no me quise meter allí porque me quedé nada más en el plano de lleguemos hasta la psicología, ¿verdad? Porque esas son Ah, las neurociencias que van avanzando y nosotros desconocemos qué es lo que verdaderamente se tiene allí. No conocemos los verdaderos avances, pero nos dan información básica que te permite a vos elaborar ideas y pensar, para responderte eso te diría, no creo que hasta los 18 años se tenga la capacidad. Fíjate, la capacidad o la incapacidad. Hay momentos en que se pierde esa capacidad de recordar conscientemente lo que has vivido. Y esa la puedes perder por un accidente o por el proceso de deterioro neurovegetativo, en el cual de pronto, pues ya no recordás lo que hiciste ayer. Algunas veces ya no recordás a los seres amados cuando te visitan. ¿Me entendés?
El tema ese nos mete otros puntos interesantes, Tito, pero yo quiero volver a lo que nos tenía. Ar- En ese aspecto, Rodolfo, yo necesito ahorita en mi base de datos, cuando conozco a alguien y lo quiero meter en mi base de datos, le pido que se me permite tomarle una foto para dejarla ahí y recordar dónde fue que nos conocimos. Así es. Ok. Espérate, pero cerremos ese punto. Que hasta los 18 años, yo, y allí un poco, mis hipótesis son un poco más, así pienso que no se te olvide, nosotros tenemos conceptos, ideas, hipótesis que nos aproximan a la compleja realidad. Por eso te adelanté un poco lo que parece que se está dando en las neurociencias y en los avances relacionados con esos sistemas de lectura de tu cerebro. No, porque vos ya te metiste en dos cosas, cerebro, cuerpo e inconsciente. Los psicoanalistas van a decir que el inconsciente es aquella información que está allí de tus experiencias infantiles alrededor de los 3, 5, 6 años. Desde allí puedes arrancar. Los junguianos te dicen, no, poder ir más allá. Puedes recordar lo que está asociado con la experiencia acumulada por la especie en los famosos arquetipos. Y algunos te van a decir, mira, solamente cuando aparece el lenguaje, el individuo es capaz de empezar a conectar de manera incipiente, porque al inicio el lenguaje no está articulado, de manera incipiente la emoción con el lenguaje, porque eso nos lleva al otro tema, la relación entre pensamiento y lenguaje, la relación entre pensamiento y emoción, la relación entre pensamiento, emoción y lenguaje, que nos sacaría del tema que estamos ahorita, ¿qué son los procesos afectivos? ¿Qué son las emociones? ¿Qué son los sentimientos? ¿Qué son los estados de ánimo? ¿Y qué son los estados de tensión? Que espero que cerremos con una o dos, o esta y la siguiente sesión. Te voy a volver loco hoy porque No, sabes que hombre, mira, antes de que ¿quién terminemos dice que este ya no tema, estamos? antes de que terminemos te voy a decir por qué para mí incluso hasta el día de hoy, recuerdo eso que te comenté de lo que había leído en su oportunidad. Y es porque en la experiencia personal, y tengo dos experiencias que he visto de manera personal, una es mía, otra es de otra persona querida mía, de que para mí esa etapa de entre los 18 20 21 años, 22 años, que fue mi etapa de la universidad, para mí fue tan significativa, pero tan significativa, de que casi te puedo decir que los recuerdos previos a eso, de incluso de mi colegio en el Salesiano, de mi colegio de secundaria, de primaria, como que quedaron totalmente como en otra etapa, pero a partir de esto, de 18 20 21 años, fue como que de verdad nací o a una nueva vida. Y esa misma experiencia la he visto en otra persona querida mía, amada mía. Bueno, que en síntesis lo que yo saco es, amigo, siempre, 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 no importa si es cuando niños, no importa si es que en la pubertad o todo, siempre es importante mantener una salud mental agradable, buena, positiva, trabajar en el positivismo, porque a la larga, cuando ya uno llega a esta edad de canas, todo eso va a ser importante para que uno tenga una vida digna, aun cuando ya esté llegando uno a los últimos días de su vida. Hasta ahí nos va lejos, No, Rodolfo. pero interesante porque vos ya te metes y es importante aclarar en otro tema. ¿Pueden las emociones vividas en un momento determinado marcar de tal manera el pensamiento, la sensación, etcétera, que queden marcados para siempre? Ahí vos te metes al papel que juegan las emociones vividas, que pueden ser lo que llaman negativas, entre comillas, y positivas. Vos te mencionás las de grandes alegrías. Por ejemplo, imagínate, alguien dice, yo recuerdo vívidamente cuando me enamoré de X persona, profundamente y recuerdo todos los detalles. Quiere decir que las emociones que en ese momento sintió, deseo, amor, pasión, etcétera, marcaron de tal forma los recuerdos que quedaron impregnados para largo momento, para larga vida. Eso nos lleva a ese tema, que es, ¿las emociones marcan los recuerdos? Sí.
Entonces vos estás proponiendo, es importante que marquemos con recuerdos positivos la vida de nuestros hijas e hijos de tal forma que tengan salud mental. Claro, ahí te metiste en otro tema, ¿verdad? La salud mental y los recuerdos positivos, que sería un tema a discutir en otro momento. Pero aquí lo que tenemos es lo siguiente. Cuando vos decís, hey, yo me paro y digo, a alguien más le pasó, le damos la experiencia. Ah, sí, vos mencionaste que viste una experiencia que además se te olvidó, porque estuvo marcada por emociones con, fíjate, las emociones tienen tres características: frecuencia, intensidad y duración. Es probable que fueron emociones intensas de larga duración y esas dieron el colorido, y eso nos lleva al otro punto, que las emociones le dan colorido a la experiencia. Cuando vos estás enamorado, andas contento, andas feliz. Y más si te acaba de decir sí la persona que te encanta, vos andás, pero que el mundo te pertenece. Te podría ser, y ese es un podría ser, quiere decir hipótesis, de que en ese momento tus recuerdos van a quedar marcados y almacenados en otra área. Eso también nos lleva a desprender otra sugerencia. Si desarrollan procesos educativos, hagan que las personas que están viviendo la experiencia vivan con emociones de cierta intensidad y que sean positivas. ¿Me entendés? No sé si eso responde un poquito, Wow, porque no, vos te no. metiste al terreno hipotético y me parece bien formular hipótesis. ¿Me entendés? A mí me parece, decir vos, que eso marca porque yo viví una experiencia y otra persona también. Ah, revisemos qué nos podría permitir explicar eso. El papel que juegan las emociones. Y esa es otra de las cosas de la inteligencia emocional, que vos me haces que me adelante los temas, ¿va? Y es lo siguiente. Si las emociones o los procesos afectivos, las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo y los estados de tensión traen información, ¿cómo leemos esa información? Porque ya tenemos el otro problema. Vienen así como son. El asunto es que el cerebro lee la realidad y te manda la información. Pero cuando vos la lees, ya le metes tu experiencia, tu concepción del mundo, tu filosofía de la vida, tus convicciones, tus creencias, tus ideales, todo. Entonces puede ser que distorsiones la Por supuesto. lectura y llegues a conclusiones distintas de las que llega a tu cerebro. Pero fíjate que se ha demostrado también que la sabiduría del cerebro es que él toma decisiones 10 segundos antes de que vos conscientemente las decidas, como una forma de decir, no, hombre, déjame a mí, yo voy a participar en esto. Tu cerebro diciéndote, déjame, que ahí voy. Y se hicieron investigaciones donde se veía que alguien decidía, iba a ver un apartamento y veía todo y le aparecían qué, es una sensación, hey, me gusta, me parece, fíjate, el me gusta, a mí parece, lo analizaron y vieron que si él quisiera llegar lógicamente a la misma conclusión, le tomaría 4 años analizar todos los factores. Wow. ¿Me entendés? Así que no sé si eso te aproxima un poquito a lo que vos estabas preguntando. Por lo menos medianamente satisface tu inquietud. No, y por lo menos también sobresalimos con la importancia de crear buenos recuerdos, que para mí eso es vital, eso es vital, los buenos recuerdos, porque la vida después uno vive de los recuerdos y cuando vos balanceas los recuerdos positivos, buenos, alegres, bonitos, contra los otros, pues indudablemente que tenés la oportunidad de tener una vida, pues, feliz hasta cierto punto, o más feliz que la manera contraria, pues, a eso voy. Pero no quiero interrumpirte más No, ahí no, porque no, está muy Tito, interesante. ¿qué pasó, Tito? Esta es la filosofía nuestra. Traer información que parece bastante teórica y meterle la mezcla de la realidad para ver qué encontramos allí. Esa es la esencia de nuestro programa. Traer Correcto. ideas, tus reflexiones, tus opiniones, tus aportes, tus preguntas, y así vamos comunicándonos. Entonces decíamos que los procesos afectivos juegan esas tres funciones. Ahora veamos, ¿y qué son las emociones? ¿Son igual a los sentimientos? Eso nos lleva a lo que te mandé. Ya lo pusiste allá disponible en la red, las tres cosas. No, no, no. Ah, vale. Entonces aparecen las emociones primarias y todas las emociones derivadas, le llaman algunos, y otras secundarias. Las emociones primarias son aquellas con las que nacemos. Quiere decir que ahí está la sabiduría acumulada de la filogenia, de la especie, y aparecen reacciones. Veamos el miedo. El miedo te evita el peligro. El miedo te anticipa el peligro. El miedo te dice estoy frente a un peligro y te hace las respuestas que antes daban era huir, enfrentar o congelarse. Mientras que ahora aparece ya después la derivada, la ansiedad. La ansiedad es una advertencia de que hay un peligro en un futuro cercano, lejano, 3, 4, 5 años, no sabes.
pero te está advirtiendo y te está llevando a prepararte. ¿Ves la diferencia entre la emoción que aparece inmediatamente en milisegundos? Porque dicen de que la emoción está relacionada con las zonas subcorticales del cerebro. Quiere decir que si se evalúa el cerebro cuando está bajo la influencia del miedo o del asco y de las emociones primarias, vamos a ver que se activan más las zonas de acá, del cerebro. Y cuando aparece la ansiedad o los sentimientos, por ejemplo, alegría, felicidad. El amor es una mezcla de muchas emociones primarias, pero cuando ves el amor aparecen cuestiones corticales relacionadas con la experiencia, con el pensamiento, con las creencias, con las visiones, etcétera. Entonces, aún se dan en diferentes áreas del cerebro. Por lo tanto, diríamos que las emociones, fíjate que dicen que son procesos psicofisiológicos, mientras que los sentimientos son procesos socioculturales. Ya no está lo psicofisiológico solamente. Algunos teóricos dicen, las emociones son la base de los sentimientos. Ya vamos a definir qué son los sentimientos, pero ahorita quedémonos en esto. Son reacciones intensas y breves que surgen ante un estímulo externo o interno, algo que veo, oigo, huelo. Vos vas pasando por un lugar, imagínate que sentís un olor a ácido, ¡ah! Le haces, ¡qué horrible! El asco. El asco te previene de morir bajo la influencia de algún químico tóxico. Y decir, qué horrible huele aquí, ¿me entendés? Como cuando vas a Yosemite y, y hueles el sulfuro que sale del volcán. Vos sentís, ¡ey! Te perturba la nariz un rato si te acercas mucho a las cosas que están brotando. O interno, algo que pienso, imagino o creo. Actúan como un sistema de alarma, súper sensible, fíjate, súper sensible, rápido y automático, que nos señalan aquellas cosas, situaciones, eventos y personas significativas, porque es lo significativo, lo importante. A lo demás no le pones, aunque aquí hay discusión, hay un teórico que dice que jamás somos neutrales y que son aversivas, desagradables o agradables, ¿me entendés? Que favorecen la adaptación al medio, porque esto está relacionado con el instinto de supervivencia. No sé qué opinás de las emociones. No, no, estos son formaciones que definitivamente también yo creo que, y aquí donde voy yo, Rodolfo, porque todas estas cosas de teoría y todo eso, pero en la práctica mencionaste algo tú que me quedé así también yo Sí. como detenido cuando hablaste de la ansiedad. La ansiedad es uno de los temas que más frecuentemente, con mayor recurrencia, a mí, mis seguidores me escriben. Y yo, pues, obviamente no soy ni médico, ni psicólogo, ni nada. Yo nada más lo que hablo es de mi experiencia. Pues mira, lo que yo hago en estos casos es esto y esto. A mí, por lo menos, me ha resultado. Yo no sé si a ustedes también, pero yo solamente puedo decir eso porque no me puedo estar diciendo nada. Pero, Rodolfo, la ansiedad y de la manera que tú la pusiste ahorita, es algo de que sí se puede tratar sin necesidad de barbitúricos ni nada de eso. O sea, de pura concentración, de pura meditación, de pura oración, qué sé yo. Sí se puede. Bueno, fíjate, en el programa que yo tengo, que es Educación de la Inteligencia Emocional, si hay una tarea bien compleja, que es que revises tu visión de la vida, tus expectativas, tus creencias, tus convicciones. Y eso es bien difícil muchas veces de transformarlo, porque para mí la base de la ansiedad está en eso. Claro, hay ansiedades que no puedes evitar. Alguien pierde el empleo y no tiene capacidad para pagar todas las deudas en las que está metido y descubre que el empleo no está fácil accesar, es bien probable que lleve un proceso de ansiedad crónica, sobre todo en esta etapa de la historia de la humanidad, en la que el desempleo, aunque se diga otra cosa, ha sido generalizado, sobre todo en las grandes mayorías. Entonces, ¿qué tenés allí? Una ansiedad que te lleva, fíjate, a analizar cuáles son las formas más acertadas de resolver el asunto. No es que te vas a sentar a meditar solamente, te vas a sentar a meditar, a respirar, usar flow y todo eso para recargar tus baterías. Pero la ansiedad, a la par de la preocupación, no se te olvide, la preocupación es el elemento cognitivo de la ansiedad.
La preocupación te dice, hey, preocupación, es un pensamiento repetitivo que le da vuelta, va. Y vos puedes preguntarte, ¿qué pasó? ¿Por qué me corrieron? ¿O qué voy a hacer de ahora en adelante? ¿Cómo consigo tener los recursos necesarios para sobrevivir mientras encuentro algo que me satisfaga tanto como el anterior trabajo? Ahí tenemos la preocupación y le acompaña la emoción que diríamos que es la ansiedad, que en ese momento se convierten en asesores, podría decir tuyos, instigadores, a que no te quedes pasivo. Bueno, aquí estuvo. Claro, habrá que ver si la ansiedad es crónica y por otras razones que no son muy... Porque alguien podría decir, es que ese se preocupa por gusto. Para vos, pero cada cual, por eso te digo, la visión del mundo, la concepción de la vida, las creencias, los ideales, las expectativas, etcétera, llevan a la persona que tenga preocupaciones y ansiedades a particulares y vos me preguntabas, ¿se podrá hacer esto sin químicos? Depende. Vos lo podés hacer prácticamente lo que vos decías, ejercicios y todo eso, para recargar las baterías, pero que tenés que preguntarte, y volvemos al mismo tema, si la inteligencia emocional es revisar qué información me traen mis emociones, qué información me está dando mi ansiedad. Y la información que me está dando es de que si yo no resuelvo estas cosas en un corto plazo, voy a pedir préstamos temporales, voy a buscar empleo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a conectarme con las amistades, voy a amar a toda la gente que conozco, voy a abrir un micronegocio, tengo fondos para ello, empezás a darle vuelta. Estás preparándote para resolver un tema que ya está presente, pero que se puede agudizar en el futuro. Eso no se quita con químicos, se quita transformando la realidad. Ahora bien, si alguien sufre de angustias, ataques de pánico, por razones inesperadas, eso ya nos lleva al tema de las... Podría ser una persona con trastornos afectivos. Unos van, ¿dónde vos? Y te dicen, hey Tito, mira, ayúdame a resolver. Mira, hace esto, a mí me va a resultar. Después, mira, excelente, gracias Tito, viera cómo me sirvieron tus sugerencias. Otros van donde el psicólogo o la psicóloga y empiezan a trabajar una serie de temas relacionados con elementos de la personalidad, las cosas que están viviendo, la historia y toda la cuestión, para dar sugerencias, para trabajar con la palabra, la ansiedad, y otros se van donde el psiquiatra. Estos que se van donde el psiquiatra les dan medicamentos. El problema es que algunas veces, sin necesidad de medicamentos, se los dan como una forma, resuelva con esto. Aquí está la benzodiazepina, o no sé cómo se le llaman a las No, cosas no, estas no, para en calmarse. las reuniones así van platicando, déjame sacarte y ya comienza, a ver, aquí tengo, tomate esta pastilla, vas a ver cómo te vas a sentir y todo, o ¿Y sea, sabes eso, cuál es el problema? Que te puede producir un relax temporal asociado a la sustancia química, pero no has resuelto las fuentes de tu ansiedad, las fuentes de tu preocupación. Y ese es el punto. Así que dependiendo de qué estemos hablando, puede ser tratado por un amigo, puede ser tratado por un psicólogo o psicóloga y puede ser tratado por un psiquiatra, que es el tercer punto que decía. Es como que me digas a mí, mira, fíjate que esa persona alucina, oye voces, eh, ¿crees que hablando conmigo le voy a resolver? No, esa persona necesita que lo diagnostiquen, que le den un tratamiento psiquiátrico. Esa cuestión no la va a quitar con consejos que le den vos, porque la persona oye voces, piensa que lo van siguiendo, experimenta la sensación de hipervigilancia, etcétera. Esa persona la va a tener que ver un psiquiatra y es bien probable que además de la palabra le administre sustancias químicas para disminuir ese estado. No sé si eso aproxima un poquito a la respuesta. sin embargo, Rodolfo, y nuevamente, porque a mí me interesa mucho que las personas que nos vean siempre obtengan algo como ve, por lo menos, a lo mejor si practico eso. En lo particular, para mí me han ayudado mucho lo que son esas frases de como las afirmaciones. Por ejemplo, yo para ese tipo de situación, lo que yo tengo, a mí se me viene, como bien mencionaste al principio tú, como una cosa automática, pero así, sin alguien, incluso, y es que, y son frases como esta, o es una frase como esta, que es la que yo empleo mucho para esto. No te preocupes por acontecimientos que quizás nunca sucedan. Y entonces para mí eso es como mágico. Cuando me comienzo a preocupar a estar haciendo expectativas negativas y si sucede esto y si sucede, inmediatamente como, ¡pum!
no te preocupes por acontecimientos que quizás nunca sucedan. Y entonces ya con eso ya yo entro como que en verdad que tonto me estoy preocupando y a lo mejor resulta que es... Y en la mayoría de los casos tengo razón. O sea, esas frases tienen razón porque me estaba preocupando por tonterías que nunca sucedieron al final. O sea, hubo forma de salir adelante. Así es de que ese tipo de cosas, por lo menos en los, como siempre digo yo, por lo menos en lo particular a mí me ha ayudado. Sí, y ahí te metes en un terreno que es lo psicológico y lo motivacional espiritual. En lo psicológico, imagínate que alguien, ahora que ha habido mucho fenómeno homeless, las personas sin casa, sin vivienda, le llega una nota que le dicen que tiene que dejar la casa en 3 meses. Esta persona posiblemente, si uso esta frase, podría ser que le sirva para pensar, y si tiene creencias religiosas bien marcadas, Dios va a proveer. Dios me va a ayudar a resolver. Y ese pensar en esa forma que vos decís le va a aliviar la pena y le va a hacer sentir esperanza. Y la esperanza se convierte en un factor que puede disminuir su sensación de ansiedad y que no se convierte en angustia, en ataques de pánico. Favorable. Pero Pero ¿qué es que pasa? también, discúlpame, pero es que también ahorita, o sea, realmente no es solamente, no te preocupes, seguí acostado, seguí dormido, seguí en la hamaca. Sí, No, 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 sí. no, no, no. Yo también tengo otras frases, yo también tengo otros Ay, sí. elementos de que, no, señor, esto, yo le pido a Dios y todo eso, pero yo soy el que tengo que trabajar y ya ver a Dios si me lo da o no me lo da, pero por lo menos yo voy a hacer el esfuerzo de mi parte. Ya si sucede, bien, si no, pues de todas maneras, pero yo tengo que hacer algo, definitivamente, pero no me voy a estar preocupando, ay, si sucede tal cosa, ay, 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 yo hasta chistes tengo de eso, de que hay un chiste que dice que a una persona se le ponchó una llanta en una carretera esas solas ahí, y cuando se le poncha la llanta, la persona va a buscar su maneral y su cosa, y resulta que no tenía, en Nicaragua le decimos la gata, el gato, para levantar. Y entonces, la dice, qué barbaridad, que no sé cuánto. Y mira por allá a lo lejos una lucecita, y es la única casa que está cerca, entonces comienza a caminar a buscar ayuda. Pero en lo que va caminando, va pensando, dice, estoy tan desgraciado yo de que a lo mejor, mira, estoy pasando aquí sobre estas piedras, sobre estas cosas, y a lo mejor voy a llegar y a lo mejor ni tienen una gata estos carajos de ahí, y yo estoy de tonto caminando, pero sigue caminando, ¿eh? Y después va caminando y vuelve a decir, mira, ya he caminado casi como 1 kilómetro, ya no aguanto las piernas y todo eso. ¿Y qué tal si cuando llego yo ahí me sale ahí un tipo fresco y no me quiere prestar la gata? Y así va caminando, caminando, hasta que cuando llega a la casa toca la puerta y la primer persona que le sale le dice, metete ese gato por donde ya sabes, dice, y se regresa. O sea, la persona ni siquiera tuvo la oportunidad de saber si le podía prestar el gato o no. Él ya venía predispuesto a que la persona esta no le iba a prestar. Entonces, todas esas cosas que parecen chistosas y todo eso, pero en manera personal, a mí me sirve porque cuando estoy en ese plan de que ve y si tal cosa, mira, y si ¡pran! Me acuerdo del chiste del gato. No, hombre, que olvidémonos. Voy a buscar que la cosa salga bien, positiva y todo eso, y al final, realmente, eso es lo que sucede. No sé si ando en lo correcto ahí. No, vos no estás comentando los recursos que vos utilizás para enfrentar situaciones Son que recursos, demandan. correcto. Esa es la Ajá. palabra, son recursos que yo Y sacó utilizo. el terapeuta que llevas adentro que decís, mira, yo le tengo una frase para aliviar la sensación de ansiedad, preocupación y que no le agobie. Y eso incluye, hey, si te preocupas no vas a lograr nada. El problema es cuando aparece el pensamiento obsesivo y la emoción que la acompaña y la persona siente que le agarran de la garganta y no lo quieren soltar esas dos emociones.
es la famoso analfabetismo emocional. Y decís, hey, pero no, yo no me quedo ahí nomás. Yo también le digo, hey, si querés resolver eso, tenés que actuar, porque las cosas no te van a llegar. A Dios rogando y con el mazo dando, algo así. ¿Me Ujú. entendés? Entonces, excelente. Tenemos qué son los sentimientos. Fíjate, vimos las emociones y decíamos que son procesos inmediatos, espontáneos, automáticos que te hacen una lectura súper sensible de la realidad y te dan información. Mientras que los sentimientos dicen esto, que son expresiones afectivas menos intensas, pero más profundas. Y es importante mencionarlos porque el amor, por ejemplo, vos lo sentís durante largo tiempo, pero es profundo, no quiere decir que no, que la importancia que tiene alguien a quien amás no te genere muchas cosas de lento y gradual desarrollo. Dice, vos no sentís así, aunque hay gente que dice, me enamoré en la primera mirada, ese es otro tema, ¿va? Acuérdate del amor, ¿va? Decíamos que incluye la pasión, el cariño y el compromiso. Entonces, posiblemente lo que la persona está recordando es la pasión que le hizo brotar y esa admiración y esa atractividad que surgió de la persona que conoció, que reflejan las relaciones más o menos estables que vos estableces con la realidad, los demás y con vos mismo. Porque ese es el punto, uno tiene sentimientos hacia uno mismo. Y dicen esto, que se originan cuando los procesos psicológicos vinculados con las zonas neocorticales dan un significado a la experiencia emocional. Vos ves a la persona y decís, me encanta. O vos ves el problema y decís, me perturba. Vos ves a alguien que no te cae mal, me repugna su presencia. Vos tenés toda una serie de calificativos para ello y esas sensaciones que se sienten en el cuerpo. Dicha respuesta afectiva se siente, se puede nombrar, se puede interpretar y regular, dice. Y ahí es donde aparece la cuestión siguiente. Se pueden, porque la inteligencia emocional dice que las emociones se pueden controlar. Yo siempre he estado un poco ahí medio de desacuerdo con la palabra control, porque a mí me parece que se pueden orientar, se pueden reorientar, se pueden regular, etcétera. O son los sentimientos. ¿Cómo logramos manejar las emociones? Son preguntas que si van apareciendo vamos a meterle pensamiento. Son duraderas. Vos puedes sentir el amor a primera vista. ¿Cómo le llaman a eso, Tito? Cuando alguien se enamora, mira a alguien y dice, Flechazo, con un "Ajá". flechazo. Vos puedes sentir el flechazo, pero este puede acabar en poco tiempo. Pero el amor permanece, es duradero y por un tiempo más o menos prolongado, porque hay amores que terminan. Tiene un carácter generalizador, ese es otro elemento, al amor a la patria, y vos podés pensar en la patria en muchas cosas. El amor al estudio, que hoy en muchos sectores se está perdiendo ese amor al estudio. La pasión, yo recuerdo que Martín Baró decía, ojalá que en un momento determinado los estudiantes, así como se enamoran de alguien, se enamoraran de la ciencia y la anduvieran pensando todo el tiempo, cómo profundizar, cómo conquistarla, etcétera. Según el biólogo Humberto Maturana, dice una emoción se transforma en sentimiento cuando se toma conciencia de ello. Fíjate, aquí hay dos posturas, varias posturas. Unos dicen, la diferencia entre emoción y sentimiento es que el primero es biológico y el segundo es sociocultural. Y otros dicen, no, la emoción y el sentimiento se diferencian porque el sentimiento se puede nombrar, se puede ver, entre comillas, con las palabras y transformar. Es decir, cuando aparece la capacidad de usar, trasladarlo al lenguaje. No sé si tenés algo allí. No, 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 pero me estás haciendo darle vuelta a mi cerebro, pero prefiero que continúes, por favor, para, Ah, entonces, ¿qué son los para, estados para, de para que podamos terminar la charla, eso, porque cabal, cabal, va? ¿Qué son? Tenemos emociones, sentimientos y los estados de ánimo, ¿qué son? Porque fíjate que el tema de la inteligencia emocional, si lo ponemos estrictamente, sería inteligencia afectiva. Porque vos no solamente podés buscar formas de influir en las emociones y en los sentimientos, sino que también en tus estados de ánimo y en los estados de tensión, que son el estrés. Entonces, pero yo no voy a pretender cambiar los conceptos de teoría que ya los fundamentaron bien. Llamémosle inteligencia emocional. Fíjate que estas son respuestas afectivas de baja intensidad, pero que se mantienen como un telón de fondo, que ahí están y vos decís y le dan un cierto colorido. Vos decís, hey, yo tengo meses, después de que fallece un ser querido, vos te quedas con una sensación de que el cielo es gris,
de que el mundo es un poco opaco, de que no sabes por qué, pero de pronto te sentís triste, o cuando te sacas la lotería y te has sacado varios millones, cuando se ha investigado las reacciones iniciales de la gente, andan contentos, el mundo es de colores y todo lo demás. Ese es el estado de ánimo. O sea, mantenerse de buen humor, bien dispuesto, o sentirse abatido, pesimista, aburrido. Y según la duración de estos estados, pueden ser circunstanciales, la muerte de un ser querido, o algo que te acompaña siempre. Eso nos lleva al tema de la felicidad, cuando la felicidad se considera desde el punto de vista cognitivo como un estado de satisfacción con la vida en general o en las áreas específicas de la misma. Y hay personas que no sienten satisfacción en ninguna de las áreas de su vida. De ahí puede aparecer un estado de ánimo tendiente a ver las cosas de manera un poco oscuras. Entonces ves la diferencia entre emoción, respuesta rápida, impulsiva, espontánea, relacionada con las zonas subcorticales. El sentimiento es un producto histórico-social relacionado con tu visión del mundo, tus expectativas, tus criterios de belleza, por ejemplo, en el amor. ¿Me entendés? Hasta los criterios de belleza influyen de quién te enamoras. ¿Me entendés? Y por eso ese es otro tema, ¿va? ¿Cómo, cómo destruyen las posibilidades de ser felices a las personas que se meten en una categoría en esta sociedad? ¿Te quedó claro qué es el estado de ánimo? Definitivamente que sí, Entonces definitivamente que sí. veamos los estados de tensión. Esto surge ante los desafíos de la vida, fíjate, en los cuales las personas perciben que son de tal fuerza que no tienen la capacidad para responderle, no tienen los recursos. Eso hablando de el famoso estrés negativo, porque existen dos tipos de estrés. El positivo, vos te estás preparando para ver a Keta cuando tenía, a los cuántos años la conociste? Como de los 7 años. Yo conocí a Cora a los 13, me ganaste, va. Pero ¿qué pasaba? Cuando le ibas a ver, Andaba en sentías. bicicleta y en patinete, imagínate vos. Mira, entonces tenía una sensación de anticipación del asunto y te sentías con ese estado de una mezcla, amor, alegría, fe. Ahí, ese es otro punto. La inteligencia emocional implica que vos te des cuenta que una situación emocional puede estar marcada por diferentes emociones y la misma se aplica cuando vos revisás cuáles son las emociones que te acompañan. En este caso, por ejemplo, el estrés sería el positivo. Vos vas contento, vas muy activado y sentís de que el mundo te pertenece, el estado de ánimo, vas con esa gran emoción asociada al deseo, vas con el sentimiento que empieza a aparecer y te marca. Yo creo que me enamoraba de esa mujer, pero veamos el estado de tensión, es positivo. Y vos cuando llegás, de pronto comenzás y te soltás toda tu fluidez verbal. Podría ser que en esos momentos vos decís, ¿en qué momento fue que me apareció el fluidez verbal? Cuando le hablaba el amor de mi vida y cuando comencé a hablar en público. Y el estrés negativo es aquel que de pronto vos sentís una situación de peligro, amenaza, y vos sentís que no tenés los recursos para afrontarla. Veamos a las personas que mencionamos anteriormente. Lo dejó su pareja, perdió su empleo, perdió su vivienda, y cuando está enfrentando eso, siente un estrés enorme. ¿Te ves? El estrés sería cuando enfrentamos, el estrés negativo, cuando enfrentamos la situación concreta ya. Y la ansiedad sería cuando anticipamos ese peligro y nos produce similares emociones, reacciones, sentimientos, pensamientos, que ahí está la preocupación. Yo creo que cerramos, va. Cerramos. Mira, ahorita que dijiste eso con la Ketty y todo, y cuando comenzó, yo creo que comenzó cuando le invité a dar una vuelta en bicicleta. Ay, qué interesante. Yo creo que ese va a ser un tema buenísimo para más adelante, pero está No se te, extraordinario. no se te olvide subir las cosas que te mandé porque Sí, eso ayuda para que la ujú, persona las vea y de pronto si tiene preguntas te las envían. perfecto, Mira, perfecto. pero todavía no hemos terminado. Ya. No, Lo bueno es que cerramos ya los procesos afectivos. Ya cerramos los procesos cognitivos, que venía sensación, percepción, memoria, imaginación, pensamiento, etcétera. Ahora cerramos los procesos afectivos, que son emociones, sentimientos, estados de ánimo y estados de tensión. Y decimos, hoy nos vamos a ir a ver cómo estos aparecen en otros elementos. En la próxima sesión podemos hablar de la inteligencia emocional. Pero fíjate que cuando yo he dado talleres y he recibido algunos talleres de eso, me doy cuenta que las personas no definen los procesos afectivos. Y si te vas a meter a hablar de inteligencia emocional, lo primero que tenés claro es sobre qué va a recaer mi inteligencia,
sobre las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo y los estados de tensión. Ambos se pueden orientar, regular y todo lo demás, sí, pero requieren procesos distintos. Vaya, primer elemento, veamos las emociones, llamémosle así a todos esos procesos. Ahora bien, ¿y qué es la inteligencia? Porque te vas a meter a hablar de inteligencia emocional, pero no has definido la inteligencia. Y también hay que revisar todos los conceptos de inteligencia. Yo creo que te voy a mandar, para esa sesión, te voy a mandar todos los conceptos revisados y el concepto creado de inteligencia. De entrada te lo voy a mandar. Fíjate que algunos dicen son habilidades. Está bien, se expresan las habilidades. Son capacidades, se expresan las capacidades. Son competencias, se expresan las competencias. Son destrezas, se expresan las destrezas, pero ¿qué es en esencia la inteligencia? Y solo te voy a adelantar un eslabón de ella. Es una propiedad, fíjate, del pensamiento que se manifiesta frente a los retos, desafíos o problemas que la persona enfrenta. Ahí ya tenemos varios elementos. Es una propiedad del pensamiento. ¿Y qué es una propiedad? Es aquello que se expresa cuando aparece un fenómeno que la incita, en este caso el problema. Si a alguien no lo sometes a problemas, a retos y desafíos, posiblemente, dependiendo del tipo de reto que le pongas, así va a desarrollar un tipo de inteligencia. Entonces me voy adelantando porque eso te sitúa. Entonces quiere decir que yo tengo que comprender la relación, fíjate, entre datos, información, conocimiento, pensamiento, inteligencia para llegar a la inteligencia emocional. Si no, no lo entiendo. Acuérdate que aquel día decíamos, vamos a tratar de trabajar de tal forma que nos vayamos aproximando a los fenómenos con conceptos y teorías actuales, porque podría ser que todo lo que estoy hablando lo venga a transformar los avances de la neurociencia y la cibernética, con los famosos instrumentos que te pueden leer el pensamiento, la imaginación, la memoria, etcétera. Había una película en la que a un tipo, o había una compañía que lo que hacía era cuando te enterraban, primero sacaban tu información de tu cerebro, de tu experiencia, y proyectaban en una pantalla todos los eventos agradables que habías vivido en la vida. ¿Me entendés? Me voy a recordar cómo se llamaba. Estaba interesante porque en el fondo hacia eso va la tecnología en sus avances actuales, Tito. No, no. Ay, Dios mío, ojalá que no me saquen el mío. Bueno, Mira, Rodolfo, ya vas a pero estar muerto. Rodolfo, ahorita que estabas diciendo así de la inteligencia y todos los conceptos y todo esto, para mí, en lo particular, como te digo, es manera de pensar mía. Para mí, el concepto de inteligencia, y cuando yo digo, ve, qué tipo más inteligente, pero yo no lo puedo concebir como un todo, sino que yo lo catalogo, mira, esta persona tiene una inteligencia especial para adquirir nuevos idiomas. Pero eso no quiere decir de que sea bueno en matemáticas, pues. Imagínate. Entonces, ¿qué? ¿Es estúpido en matemáticas y es inteligente en los idiomas? Pues no, pues tampoco, pues. Pero son como bien mencionaste tú ahora también, quizás son como habilidades también. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Puede ser una persona, un científico, un genio en la física, en esto y en lo otro, pero tal vez no tiene la capacidad de interrelacionarse con los seres humanos, pues, o sea, ni con la mujer, a lo mejor ni mujer tiene, ni pudo formar familia porque está tan inmerso en sus pruebas científicas y todo eso, que no desarrolló otro tipo, para mí, de inteligencia. Entonces, en realidad que para mí todo es relativo, pues yo no puedo decir, incluso, mira, incluso hasta las personas que no han tenido educación superior, pero vos te pones a platicar con un campesino de los nuestros allá y ese individuo te habla acerca de la posibilidad de que una cosecha venga bien o no, con solo mirar el cielo y con solo hacer recuerdo de que en esta zona cada 3 años llueve y hay inundaciones y vos no sabés cómo este carajo sabe y efectivamente sucede, pues. O sea, son individuos que tienen esa capacidad, esos conocimientos que lo han ido adquiriendo, ya sea por experiencia propia o porque sus ancestros se lo dijeron, pero para mí son Ajá. tan capaces y tan inteligentes.
Igualmente, como te mencionaba la vez pasada, también la inteligencia de los deportistas. Yo los veo, yo digo, qué barbaridad esa gente, cómo hace para hacer ese tipo de maroma y se tiran y los atletas que salen para arriba y todo, son especiales. ¿Pero por qué también? Porque lo han desarrollado. Para mí en eso radica todo, en que uno encuentre algo que le gusta y que lo desarrolle y entonces ahí te vas a convertir en una persona inteligente en esa rama. Mira, vos te paraste en uno de los tres grandes problemas que se han venido discutiendo en el desarrollo histórico de los conceptos de la inteligencia en la psicología. Y el primero es, ¿la inteligencia es innata, genética, inmodificable o es cultural, sociohistórica, inmodificable? ¿La inteligencia es una G general o es una serie de S, specific abilities, le llaman ellos, específicas habilidades? Ahí te metiste vos. En los teóricos que plantean, no, hombre, no existe una inteligencia. Existen diferentes tipos de inteligencia. Y hay varios que proponen, unos proponen 7, otros proponen 10, otros proponen 12. Y la tercera es, hey, ¿qué instrumentos vamos a utilizar para provocar que aparezcan los comportamientos inteligentes y que nos permitan meternos allí y ver cuál es la estructura que subyace al acto inteligente? Pero nos quedemos en la segunda. Retomemos el concepto que va a acabar. Yo no lo quise complicar porque me estoy adelantando al tema, pero tenemos unos 15 minutos, así que Tito, cerremos esa parte retomando lo que vos acabas de decir. Dice estos autores, es una propiedad del pensamiento. La propiedad es aquello que aparece, por ejemplo, tiras una semilla en el suelo, tiene la propiedad de crecer un fruto. Si aparecen las condiciones, ¿verdad? Vos lo acabas de mencionar cuando decís, cuando alguien se mete a hacer algo, se vuelve experto en eso y se vuelve inteligente. Quiere decir que aparecen condiciones que le permiten desarrollar esas capacidades. Esa es la propiedad. Pero anda a meter un pedazo, un trozo de árbol en la tierra, ¿creemos que van a hacer un fruto? A No, un árbol. No, no. porque no tiene la propiedad. Entonces dice, es la propiedad del pensamiento que aparece frente a los retos y desafíos de la vida. Y pueden ser retos concretos, retos abstractos. Los filósofos, ¿me entendés? Pero añaden otro elemento. Unos plantean como Rubinstein asociados con la capacidad analítico-sintética del cerebro. Quiere decir que para Rubinstein el cerebro tiene dos capacidades fundamentales de las cuales se derivan todos, la capacidad analítico-sintética. Pero hay otros autores que dicen no, se relaciona con la capacidad analítico-sintética y de generalización. Ya él mete otro elemento fundamental del pensamiento, porque el pensamiento tiene eso, análisis, síntesis, abstracción, generalización, comparación y concreción. Y hay otros que meten todo. Entonces yo me quedé en esta definición con esos tres elementos: análisis, síntesis y generalización. Cualquiera criticaría, no, ¿y por qué no metiste comparación? ¿Y por qué no metiste abstracción? Ah, porque después lo que hago es, digo, que se manifiesten estos otros procesos. Pero revisemos varias inteligencias o únicas. Vos decís, hey, si a una persona se le da la oportunidad de desarrollar, si ese es el problema, que se mutilan las oportunidades, no hay oportunidades para desarrollar la inteligencia, no hay oportunidades para desarrollar a plenitud la personalidad. Vos decís, se manifiesta, hace algo que te encanta, pero ¿cómo va a hacer algo que le encanta y está trabajando en un lugar que ni le gusta y tiene tres trabajos y sale cansado en la noche y no le alcanza para pagar los famosos biles? Esa persona va a estar mutilada en sus capacidades de inteligencia. Y es lo que voy a decir, el tipo es buen trabajador, pero tiene descuidada a la esposa. Mira, por mucha inteligencia emocional que desarrolle, este no va a poder compensar el hecho de que solo pasa y llega a su casa a dormir y se levanta cansado y frustrado y hostigado porque de pronto lo que ingresa no le alcanza. Distintos son las capas medias que tienen otro tipo de oportunidades que muchas veces no las aprovechan. Pero te das cuenta, entonces cuando agarramos el concepto, por eso yo en el 3 páginas dediqué a la inteligencia y es antes de llegar a la inteligencia emocional que le dedico estas 3 páginas. Voy describiendo, pongo así el listado de todas las concepciones de inteligencia que han existido. Capacidad para resolver problemas, capacidad para pensar de manera abstracta, capacidad para enfrentar nuevas situaciones, toda una serie de cosas. Pero al final digo, voy a formular mi propio concepto porque el punto es el siguiente.
todo autor, yo no pretendo ser autor todavía, pero todo autor tiene que tener una definición de bien clara del fenómeno que está estudiando para crear su método, su modelo, su método, sus técnicas y estrategias educativas. Y eso es lo que estoy haciendo en este libro que estoy escribiendo, que está relacionado con la educación de la inteligencia emocional. Entonces, ahí nos vamos a quedar preguntándonos y sería bueno que después trajeras esas inquietudes cuando estemos trabajando el tema de la inteligencia emocional alrededor de la inteligencia. ¿Existe una inteligencia general o una o varias inteligencias? ¿O existen las capacidades estas de análisis, síntesis, abstracción, concreción, generalización, comparación? Y dependiendo del nivel de desarrollo, así va a ser aplicado en cada una de las áreas en las que el individuo trabaje. Te voy a adelantar. Hasta ahorita, yo que tuve la oportunidad de revisar, acuérdate que mi cuestión fue la personalidad. 35 años me han dado tiempo para revisar. Pues ya no estoy revisando mucho, ya estoy tratando de articular pensamiento, ya no reviso tanto, pero recuerdo y traigo las cosas importantes. Entonces, no han respondido a esa pregunta, Tito. Así que nos vamos a quedar, pero traerla de nuevo en el futuro para que la revisemos, ya revisando los teóricos, Garner y otros. Pero dijiste ahorita algo que también son de los conceptos que uno generalmente, pues, en la sociedad cataloga como inteligente a los individuos. Y es de que así como te expresé antes yo, la inteligencia como para tener capacidad para estudiar idiomas, para aprender idiomas o para llevar cosas de elementos físicos o lo que sea, ¿no? Incluso de deportivo y todo eso. Pero los individuos en la sociedad catalogamos a una persona inteligente cuando, por lo menos en mi caso, cuando yo lo escucho hablar de poesía a alguien, pero que de repente en otra conversación viene y te habla de la física, y yo digo, ah, la gente", y de repente viene en otra oportunidad y te comienza a hablar acerca de problemas psicológicos, y después te viene hablando de las situaciones de lenguas muertas y sabe lenguas muertas. O sea, este hombre es inteligente. Este hombre es inteligente, dice uno, porque no solamente está hablando en lo que seguramente se ha profesionalizado y se ha centrado, sino que tiene una variedad de, de conocimientos que, por supuesto, todo esto es porque se ha aprendido. Esto no es que nació la persona ya conociendo y sabiendo, no, no. Es lógico que ha tenido la entereza de preocuparse para aprender. Trajiste varios temas, pero solo voy a mencionar dos. Vos lo dijiste de otra forma, pero toda cultura, toda época histórica, toda sociedad tiene su ideal, tiene su visión de lo que es una persona inteligente, de qué son los actos inteligentes y de qué es la inteligencia. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿el conocimiento implica inteligencia? Habrá que ver en este caso, en los casos que revisaras, si la persona tiene amplios conocimientos, pero la pregunta es, y ahí está su inteligencia, porque decían algunos autores que el conocimiento no determina la inteligencia, es una base, por eso te decía, el dato, la información, el conocimiento, el pensamiento y la inteligencia. ¿Qué nivel de desarrollo esta persona presenta? Pongámosle los cinco elementos. En su capacidad de análisis, su capacidad de síntesis, su capacidad de abstracción, su capacidad de generalización, su capacidad de comparación y su capacidad de concreción. Esa es la pregunta que yo me haría y te lo digo porque esa pregunta me la hice cuando era joven y a los estudiantes de nuevo ingreso hacíamos análisis y yo te había creado pruebas y yo me sentía, yo siempre estuve en contra de las test. Porque para mí, yo les decía, los test son provocadores de información que ustedes deben de analizar. Porque tal vez venía una mala experiencia, que yo me acuerdo de cuando yo fui un estudiante que anduvo, bueno, estuve dedicado, anduve bastante bien, pero cuando hice una prueba me salí que era un poco morón. O sea, más abajo de lo estúpido. ¿Va? Entonces, estas pruebas no reflejan nada. Tal vez de ahí pudo haber aparecido mi animadversión en las pruebas. Pero volviendo al punto que vos traías, habrá que ver el nivel de desarrollo de esos elementos del pensamiento para poder ver desde esta perspectiva
de que el pensamiento, la inteligencia es una propiedad del pensamiento que se manifiesta en esto, y hay otros que le agregan más, la facilidad y la rapidez con la que alguien aprende aplicando estos procesos. Vos me hiciste que me adelantara, yo no quería, ya casi te di todo el No, concepto. pero mira, para finalizar con un chiste, ahorita y, me acordé que allá en Masaya había una señora que tenía como una venta de hamburguesa y, y una, yo no estuve presente, pero me contaron el chiste. Pues dice que una vez llegaron ahí un matrimonio americano con su niño como de 7 años, así. Y entonces la señora estaba maravillada, pero maravillada, hablando que qué niño más inteligente, dice, hasta inglés habla, decía. Hasta inglés habla el niño, decía, Ah, de 7 años. sí. Va, pero espérate, vos dijiste inteligencia lingüística que está asociada con aprendizaje de idiomas y fluidez verbal y todo eso, e inteligencia práctica, le dirían algunos autores a esa inteligencia del campesino, que él ha visto la experiencia, se le ha quedado tanto que es capaz, te lo digo porque en planificación estratégica y proyecto de marco lógico, cuando uno hacía proyectos con Salvador, que andaba en eso, cuando estaban los campesinos, ellas eran más adecuados para pronosticar cómo iban a estar los fenómenos del clima en determinados lugares a partir de muchas cosas que ellos veían. Inteligencia práctica con elementos Ujú. teóricos, porque no se te olvide, lo teórico y lo práctico siempre va a estar allí. El punto es que predomina, en algunos análisis va a predominar lo teórico. Alguien se va casi a filosofar y vos decís, ni le entendí lo que dijo, Mm. o alguien te dice, hey, mira, yo no quiero que me vengas a hablar tanto, háblame algo concreto, ¿qué debo hacer de ahora en adelante? Tendencia a lo práctico. Así que, Tito, Sí, ¿cómo mira, a te ver, sentís? la experiencia con los campesinos, yo tuve mucha porque yo tenía una propiedad y tenía un señor ahí que era el más viejo de todo, era don Pedro se llamaba. Y ese señor, fíjate que desde temprano, en las mañanas, él decía que iba a llover como a las 5 o 6 de la tarde. Y yo le preguntaba, ¿pero cómo sabe? No, es que ahorita los pajaritos andan, no, o sea, él se fijaba en los pájaros, en el olor, fíjate vos qué cosa más increíble, en el olor que emanaba, yo no sé, las nubes que todavía no habían bajado ni nada, pero él sabía, fíjate qué interesante, pero dejémoslo ahí, pues, ok, amigos, ya saben. Nuevamente el próximo miércoles, si Dios lo permite, aquí a las 9:30 de la mañana, conversando con Rodolfo Muñoz, mi amigo Rodolfo Muñoz y Tito Lago Pacet. Hasta Un entonces, por gusto. favor, compártanlo. Muchachos, compártanlo, compártanlo. Ustedes no saben, ustedes ni idea tienen. Compartir es crecer, pero aparte, ustedes ni idea tienen el bienestar que le puede causar a algún amigo suyo, a algún familiar con quien ustedes comparten y que quizás les interese este tipo de tema. Hasta entonces, Rodolfo, muchísimas Bueno, gracias. Tito, cuídate. Saludos, saludos. Gracias.